Comentándoles que la Plataforma Unitaria Democrática ratificó su respaldo a Edmundo González Urrutia para que asuma la presidencia de Venezuela el próximo 10 de enero. Por medio de un comunicado, la Plataforma Unitaria anunció su apoyo de determinación a Edmundo González Urrutia para asumir el 10 de enero como presidente de Venezuela, alegando que de esta manera se abordará la inmensa tarea de reconstruir el país, principalmente dándole la buena calidad de vida a los venezolanos. Asimismo, alertó que en caso de que Nicolás Maduro concrete su pretensión de mantenerse momentáneamente en lo que calificaron como el secuestro del poder, no se vea como algo normal o natural, ya que el pueblo venezolano, afirman, no se puede acostumbrar a la opresión. En ese sentido, indicó que ante esta situación se debe fortalecer la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela. Por ello, la Plataforma Unitaria pidió a los ciudadanos a continuar apoyando a González Urrutia. Entre tanto, la líder opositora María Corina Machado advirtió a Nicolás Maduro que tiene dos opciones de cara al 10 de enero de 2025. El 10 de enero hay dos opciones. Maduro entiende lo que significa la fuerza de un pueblo unido y el apoyo de toda una alianza internacional amplísima en cuanto al espectro ideológico y acepta los términos de la negociación que hemos ofrecido. Y por lo tanto, Edmundo González juramenta y ganamos todos, incluyendo el propio régimen que le favorece esta opción, o decide a la fuerza, a sangre y fuego, con la violencia, prolongar esta crisis, en cuyo caso Maduro pierde. Sería el peor error que puede cometer, porque a partir de ese momento se incrementará la presión como nunca antes lo ha visto, y desde luego sus posibilidades y sus términos relativos de negociación se deteriorarán. Entonces, al final, el 10 de enero, quien está contra la pared es realmente Maduro, no nosotros. ¿Cuándo va a producirse realmente ese entendimiento y detonar la transición? Puede ser antes, puede ser el 10 de enero, puede ser después. En todo caso, lo que está claro es que nosotros cada día tenemos una fuerza y estamos decididos a hacer valer el mandato del 28 de julio. Durante su intervención en el foro El reto de la liberación de Venezuela, celebrado en Madrid, España, Edmundo González Urrutia destacó la importancia del apoyo internacional en la recuperación de la democracia venezolana y subrayó la necesidad de restituir los derechos básicos arrebatados a millones de ciudadanos. Nuestra mano sigue siempre tendida, dispuesta a facilitar una transición ordenada y concertada. Pero eso no nos hace perder de vista la necesidad de seguir ejerciendo la máxima presión democrática y diplomática para concretar el cambio que los venezolanos ya decretaron. Venezuela entera clama por libertad, justicia y democracia. Así lo exigen las víctimas directas de la represión. Así lo demanda el más elemental sentido de humanidad. Ese es nuestro propósito y hacia allí seguiremos orientando todos nuestros esfuerzos. El evento reunió a diversas personalidades y expertos internacionales para discutir las estrategias y desafíos en la lucha por la democracia y la libertad de la nación suramericana. González Urrutia y Machado agradecieron a los defensores de derechos humanos por su labor en documentar las presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Al tiempo condenaron las vulneraciones a los detenidos en el contexto postelectoral, así como el asedio a los asilados en la Embajada de Argentina en Caracas. Y hace 75 años fue proclamado en la Organización de Naciones Unidas el Día Internacional de los Derechos Humanos con el propósito de conmemorar la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual hoy en Venezuela está en tela de juicio. Para el abogado Joel García, el Estado venezolano está en deuda con la población y el capítulo de los derechos humanos establecido en la Constitución. Una de las características fundamentales de los derechos humanos es su progresividad. Y en Venezuela esa progresividad se acabó.
más bien vamos en involución. Cuando vemos estas leyes que se están dictando últimamente en la Asamblea Nacional y en la otra Asamblea Nacional Constituyente, eso es una involución total hacia la libertad sobre los derechos humanos. Si usted analiza los 350 artículos que tiene nuestra Constitución, sus disposiciones transitorias, yo quisiera vivir en ese país que describe esa Constitución, pero ese país no existe aquí. Entonces yo quisiera que se pusiera en vigencia la Constitución más bien, porque 25 años no se ha puesto en vigencia nunca. Si no hay Estado de Derecho, no hay nada en un país. Lo que sostiene un Estado es el derecho, es la justicia, es esa separación de poderes, es el respeto a la ley, es el respeto a los derechos humanos. Para el politólogo Nickmer Evans, en Venezuela no hay nada que celebrar en materia de derechos humanos porque las violaciones son sistemáticas. El discutir sobre los derechos humanos y tratar de conmemorar el Día de los Derechos Humanos lamentablemente no es una celebración porque es una victoria que se perdió, una victoria que se ha perdido sistemáticamente de estar involucrados en todos los procesos y protocolos de defensa de los derechos humanos a nivel internacional y de que se haya reflejado maravillosamente en una constitución que es expresión máxima de la defensa de los derechos humanos, pero en contraste con un gobierno y con un poder que lamentablemente está en contrasentido a lo que es el verdadero valor y significado de los derechos humanos en Venezuela, con más de 2.000 presos políticos en etapa postelectoral, pero con más de 1.500, casi 2.000 procesos judiciales previos de persecución política y más de 300 presos políticos partidistas o vinculados con activismo político directo. Según el politólogo Nickmer Evans, el quiebre en materia de derechos humanos en Venezuela ocurrió cuando se delegó todo el poder en un solo hombre, lo que derivó en la pérdida de las instituciones y en una autocracia. Diversas organizaciones no gubernamentales en Venezuela alertaron el trato cruel y humillante, además de requisas excesivas de las que son víctimas las madres y familiares de los detenidos tras las protestas postelectorales del 28 de julio. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció requisas invasivas a madres de detenidos en la cárcel Yare 3 y alertó que contravienen los principios básicos de la dignidad humana y constituyen una forma de tortura psicológica. Asimismo, instó al Ministerio Público a abrir una investigación penal contra estos perpetradores de violaciones a los derechos humanos, quienes actúan, a su juicio, bajo la mirada pasiva del Estado. Entre tanto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó sobre la consignación de un documento ante la Fiscalía en el que se denuncian tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la constante violación a los derechos humanos de los que han sido víctimas los presos políticos y familiares. Por su parte, Fundarredes alertó sobre las condiciones de reclusión que sufren las presas políticas en Venezuela, como hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos, al tiempo que denunció patrones de violencia que se repiten, como psicológico, sexual, institucional y físico. A diario, distintas organizaciones exigen la libertad sin restricciones de los presos políticos en el país, un total de 1.905, según Foro Penal, la gran mayoría detenidos tras las elecciones del 28 de julio. Los profesores de la Universidad Central de Venezuela no dan tregua a la lucha por sus reivindicaciones laborales. Hicieron nuevamente un llamado a la administración Maduro para sentarse en una mesa de negociación. El salario de un profesor universitario en Venezuela está entre 7 y 11 dólares al mes. Además, no tiene seguro médico hospitalario ni otros beneficios que estaban contemplados en su contratación colectiva. El gobierno sigue manteniendo los salarios anclados en bolívares, mientras tiene todos los precios en dólares, mientras cobra todos sus servicios en dólares. El gobierno no tiene ninguna propuesta. Los bonos, que repito, de 130 dólares que se paga en bolívares, que son el de guerra económica de 90 y el de alimentación de 40, son los únicos que están más o menos indexados al tipo de cambio, pero son lo mismo para todos. Eso no es salario, ni nadie nos puede a nosotros convencer de que lo son. En el 2015, el primer escalafón de los docentes universitarios, tiempo completo, y el segundo, que es instructor, y el segundo, que es asistente, estuvo por debajo del salario mínimo nacional. Las bonificaciones, aseguró Afonso, han pulverizado el salario.
A la par de que no tenemos salario, tampoco contamos con ninguna protección social. El gobierno tiene una dilatada experiencia en ensayos erráticos en materia de atención a la salud de los universitarios. Comenzando el año, tuvo un acuerdo con una empresa que fue absolutamente develado, que fue una estafa. Lo único cierto que tiene el trabajador universitario es el GoFundMe como un nuevo HCM. Es totalmente conocido por todos que son las colectas públicas y privadas, la forma como afrontan las contingencias de salud. En el mes de enero de 2025, los profesores universitarios volverán a la protesta para que sus derechos sean respetados.